Bienvenidos al ciclo de conferencias de Universidades por la Ciencia, organizado por Fundación UNAM y el Consorcio de Universidades por la Ciencia, que incluye universidades y centros de investigación en el país y en el extranjero. El día de hoy tenemos una conferencia muy especial a cargo del doctor Jorge Semán Jarutinian del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompañan en el presidium la directora ejecutiva de Fundación UNAM, la licenciada Araceli Rodríguez, nuestro conferencista invitado, el doctor Jorge Semán Jarutinian, y la coordinadora y de hecho promotora de este consorcio de universidades por la ciencia, la doctora Araxi Urrutia, y el presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Emil. Le agradecemos a nuestro conferencista invitado por esta enorme oportunidad de escuchar y aprender sobre sus estudios e investigaciones. Y le paso la palabra a la directora ejecutiva de Fundación UNAM, Araceli. Muchas gracias. Para nosotros, Fundación UNAM, es un gusto volvernos a ver el día de hoy en los típicos martes de Consorcio de Universidades por la Ciencia. Tenemos el día de hoy un tema maravilloso que Jorge Semán nos va a platicar acerca de esto. Jorge es un científico de la UNAM que hizo su doctorado fuera en Brasil y en Italia, y su postdoctorado en Italia. Fundación UNAM está muy contenta por formar parte de esto y pues ahora escucharemos a Jorge Semán con lo que nos quiere platicar, que es algo muy interesante. Quiero hacer, por supuesto, un agradecimiento a Fundación UNAM, al licenciado Mid, a la licenciada Araceli Rodríguez, de Fundación UNAM, por el espacio, y por supuesto también al doctor Jaime Urrutia y a la doctora Araxi Urrutia del Consorcio de Universidades por la Ciencia. Me parece un esfuerzo maravilloso que están haciendo, y pues para mí es un honor tener un espacio en este ciclo de conferencias para practicarles sobre mi trabajo. Entonces, justo como ya se dijo, el título de la charla es El objeto más frío del universo, ¿en dónde está y para qué sirve? Cuando se habla de bajas temperaturas y de la búsqueda del control de la temperatura, pues usualmente pensamos en cosas como desarrollo de métodos o tecnologías que nos permitan enfriar cualquier objeto. Entonces, un ejemplo, pues lo tenemos en casa, ¿no? Nuestro refrigerador, nuestro congelador, en donde podemos almacenar y conservar alimentos, ¿no? Ahora, con la crisis sanitaria que vive el mundo, hemos entendido, por ejemplo, la importancia de contar con cadenas de suministro para las vacunas, ¿no? Que para ciertas vacunas tiene que estar a menos 70 grados centígrados, es temperatura bastante baja, o bien, inclusive para el uso de otras tecnologías, como por ejemplo el almacenamiento de células madre, que tienen que estar a temperaturas todavía más bajas, del orden de 196 grados negativos. Son temperaturas realmente muy bajas. Esta es la temperatura del nitrógeno líquido, ¿no? Es la temperatura a la que el aire se hace líquido, deja de ser un gas y se licúa. Y quizás el nitrógeno líquido sea uno de los objetos más fríos con el que de manera más o menos cotidiana podemos interactuar, ¿no? Quizás hayan estado en alguna charla de divulgación en donde alguien estuviera jugando con nitrógeno líquido. Sin embargo, y esta puede parecerles una introducción un poco extraña, lo que buscamos en nuestro laboratorio y en nuestras líneas de investigación no es desarrollar tecnologías que nos permitan almacenar objetos a temperaturas muy bajas, es algo un poco más profundo. Básicamente, lo que nosotros queremos hacer es ver qué le ocurre a la materia cuando estamos a temperaturas muy bajas, todavía mucho más bajas que los ejemplos que les acabo de mencionar, porque esto nos permite explorar y entender el mundo que nos rodea y la física fundamental que explica al universo, ¿no? Entonces, aquí les preparé este texto, ¿no? Lo saqué, es una parodia que saqué de esta referencia, en donde en un párrafo se cuenta la historia de la física
Entonces déjenme traducírselas, es por supuesto una parodia, es un chiste. Aristóteles dijo un montón de cosas que estaban mal. Galileo y Newton arreglaron las cosas. Después Einstein volvió a romper todo otra vez. Y ahora básicamente las cosas en física más o menos funcionan, excepto por las cosas pequeñas, las cosas grandes, las cosas calientes, las cosas frías, las cosas rápidas, las cosas pesadas, las cosas oscuras, la turbulencia y el concepto del tiempo. Entonces justo es aquí, en este cold stuff, las cosas frías, en donde se enmarca un poco esta charla y las líneas de investigación que desarrollamos en el Instituto de Física de la UNAM. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero hacer es dejar bien claro qué es lo que entendemos por temperatura en física, ¿no? Entonces, por supuesto, todos tenemos una idea intuitiva de qué está frío, de qué es lo frío y lo caliente, y distinguimos ciertamente un día caluroso de un día frío. Sin embargo, necesitamos una definición que sea bien clara de este concepto para poder trabajar con él, y desde luego esta es una de las tareas de la física, ¿ok? Entonces, a partir de ahora vamos a olvidarnos de los ejemplos que di de las células madre o las vacunas, y vamos a pensar en algo bien simple, que es un gas, ¿ok? Entonces vamos a considerar un gas adentro de una caja. Este gas está hecho de átomos que se mueven como pelotitas, o moléculas también, ajá, y vamos a pensar qué es la temperatura, o intentar definir la temperatura de un gas como el de esta animación que saqué de este sitio web. Ajá, entonces tengamos dos cajas, ajá. En una vamos a aumentar la agitación de los átomos y en la otra vamos a disminuirla. ¿Ok? Entonces, de un lado, del lado izquierdo, los átomos o las moléculas que componen a este gas se están moviendo más rápido, y del otro lado se están moviendo más lento. Entonces, claramente, o sea, es bien intuitivo esto. Si yo metiera la mano en el contenedor de la izquierda, voy a sentir que la temperatura es más alta que el de la derecha, ¿no? Y esto, aun si no tenemos todavía una definición de temperatura, para cualquiera de nosotros es claro esto, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decirles es que el concepto o la idea de temperatura, la que usamos para medir, por ejemplo, qué tan caliente o frío está el día, está en realidad relacionada con el movimiento de lo que sea que constituya al objeto que le estemos midiendo la temperatura. En particular, y ya cuantificando un poco más la idea, está relacionada con la velocidad promedio con la que se mueven los átomos del gas, porque vean en esta animación, unos se mueven más rápido y los pinto rojitos, y otros se mueven más lento. Entonces, cada átomo se mueve a una velocidad distinta, pero siempre podemos sacar el promedio de las velocidades y decir cuál es el promedio. Entonces, aquí lo que les quiero enseñar es una de las pocas ecuaciones que voy a mostrar en toda la charla. He querido dejarla en un nivel lo más divulgativo posible, que es esta expresión que quizás aprendimos en la secundaria, que nos dice que la energía es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo que estoy diciendo es, la energía y la velocidad con la que se mueven los átomos está relacionada, y si la velocidad es grande, la energía es grande. Y ya está subíndice P que ven aquí, es porque me estoy refiriendo a la energía promedio y a la velocidad promedio. Y esto lo puedo relacionar, la física nos enseña que podemos relacionarlo con la temperatura del gas a través de esta ecuación, que es muy simple. Entre más grande sea la velocidad, más alta es la temperatura. Este es el tipo de resultados de ecuaciones que nos encantan en física, porque vean que relaciona una cantidad microscópica, que es la velocidad de los átomos, de entidades microscópicas, con una cantidad macroscópica, porque yo no puedo hablar de la temperatura de un átomo, yo hablo de la temperatura de todo el gas. Entonces, vean, esta igualdad relaciona algo micro con algo macro. Es el tipo de cosas tipo de resultados que nos encanta en física. Ya quedamos que temperatura y movimiento están relacionadas, pues yo puedo pensar en que debe existir una temperatura más baja, la más baja de todas. No puedo tener no hay un límite, hay un límite, no puedo tener una temperatura infinitamente baja, porque si una cosa se relaciona con movimiento y los átomos del gas dejaran de moverse, pues yo debería tener
la temperatura más baja, no puedo tener menos de eso. Entonces, esta es una idea vieja, ¿no? Entonces, desde el siglo XVII se hacen experimentos y aquí les pongo un resultado donde la gente mide la presión, esto es presión, como función de la temperatura de un gas o de otro gas, no importa qué gas sea esto, y lo que la gente observaba es que dependía linealmente. Vean, yo voy bajando la temperatura del gas y la presión va disminuyendo. Por eso si yo meto un globo inflado en el refrigerador, lo que vamos a ver es que el globo se contrae porque la temperatura baja y con ella la presión. Y lo que la gente observó es que estas curvas debían cruzarse en un punto a una temperatura muy, muy baja, ¿no? Al punto en el que, esto es una extrapolación, no podemos medir, o no, en los experimentos del siglo XVII no podían ir por debajo de una cierta temperatura, y a esta temperatura se le llamó el cero absoluto, que es en donde la presión se hace cero, en donde los átomos dejan de ejercer presión contra las paredes del recipiente que lo contenga, y se identificó que esta temperatura, la más baja de todas, debía ser menos 273.15 grados Celsius o centígrados en la escala de temperatura que usamos. ¿Ok? Entonces, lo que se hizo fue decir, bueno, inventémonos otra escala de temperatura, que es la Kelvin, que es muy parecida a los grados centígrados que usamos comúnmente, pero pongamos el cero de esa escala aquí, en el mínimo. Y entonces, en la escala Kelvin no hay grados negativos. El cero es el mínimo y de 0 Kelvin la temperatura empieza a crecer. Y esa temperatura, que la llamamos cero absoluto, corresponde al estado con la menor energía posible, ¿no? Entonces, si este es un termómetro en grados centígrados, el cero absoluto estaría más o menos por aquí, y en el termómetro, en ese mismo termómetro, pero en donde la graduación está escrita en grados Kelvin, pues el cero está aquí y yo no puedo tener nada más abajo, y en esta escala rara, pues 300 Kelvin corresponden más o menos a la temperatura ambiente, a 22, 23 grados. ¿Ok? Entonces, uno podría pensar, como ya lo insinué, que este estado, este cero absoluto, podría ser un estado en donde los átomos dejan de moverse. Sin embargo, esta situación no está permitida por las leyes de la física, la ausencia de movimiento en un gas no existe, y voy a profundizar un poco más en esto. En cambio, los átomos no dejan de moverse, pero empiezan a comportarse de manera completamente bizarra, muy extraña. ¿Ok? Entonces, aquí yo hago una pregunta que voy a responder un poquito más adelante. ¿Por qué ir al cero absoluto? ¿Por qué intentar bajar la temperatura tanto? Bueno, el motivo empieza en 1924, cuando un físico de la India, Satyendra Bose, y el famosísimo físico Albert Einstein predijeron la ocurrencia de un fenómeno muy interesante a temperaturas muy, muy, muy bajas, mucho más bajas que las que ya les presenté en ejemplos anteriores y muy cercanas a este cero absoluto. Este fenómeno, que se le conoce hoy en día como la condensación de Bose y Einstein, es un estado de la materia en la que todos los átomos del gas van a ocupar el menor estado de energía posible. Entonces, lo que ahora tengo es un gas compuesto por muchísimos átomos, en donde cada uno de los átomos se comporta exactamente igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que la física que me sirve para describir un átomo, ahora me sirve para describirlos a todos. ¿Ok? Y por eso, solo podemos utilizar la física cuántica, que es la rama de la física que se encarga de estudiar átomos individuales, para estudiar este extraño estado de la materia, ¿no? Este condensado de Bose-Einstein. Quizás esto es la parte conceptualmente más complicada de la charla, entonces lo voy a intentar explicar muy despacio. ¿Ok? ¿Qué es exactamente lo que ocurre al bajar la temperatura? Bueno, para entenderlo hay que recordar dos cosas que estoy seguro que todas las personas que me están escuchando les queda muy claro. En nuestra experiencia diaria podemos distinguir dos comportamientos muy distintos, el de las partículas y el de las ondas. Y si lo piensan, todas las cosas que nos rodean o se comportan como partículas o se comportan como ondas. Entonces, aquí pongo en esta imagen un ejemplo de partícula, una canica. Y pongo un ejemplo de onda, una
onda producida, por ejemplo, en la superficie de un líquido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las partículas, aun si son objetos extendidos como una canica o un balón de básquetbol, se mueven en trayectorias bien definidas, como este proyectil que está lanzando este personaje aquí. Entonces, las partículas se mueven en trayectorias bien específicas, ¿no? Entonces, si yo estuviera atrás de este personaje, es imposible que yo reciba el proyectil porque este personaje lo está aventando hacia adelante. En cambio, las ondas son bien distintas. Por ejemplo, aquí tenemos a esta persona generando ondas en la superficie de un lago y vean, la onda está en todos lados. Entonces, si yo me paro aquí, recibo la onda y si luego camino para acá, a este otro lado del lago, recibo la misma onda. Entonces, la onda es completamente distinta a la partícula porque está extendida. Y otra diferencia, fundamental, es vean qué pasa cuando producimos dos ondas cercanas. Vean cómo hay regiones en donde no se ve nada y regiones en donde se ve la onda. Bueno, aquí hay una foto un poco más clara. A esto se le conoce como interferencia de ondas. Entonces, las ondas se suman y se restan cuando interactúan entre ellas, mientras que las partículas se mueven en trayectorias y si interactuaran sería una colisión puntual y lo que ocurriría es que las partículas cambiarían de trayectoria y listo. Entonces, vean cómo son comportamientos bien distintos. El concepto que es realmente difícil de entender en mecánica cuántica es que los átomos y los objetos cuánticos, los objetos microscópicos como átomos, moléculas, electrones, los fotones que constituyen la luz, exhiben ambos comportamientos. Son ondas y son partículas. Entonces yo aquí lo dibujo así, dibujo una bolita con una onda superpuesta. A esto se le conoce como dualidad onda-partícula. ¿Ok? Entonces, significa que yo puedo hablar de velocidades cuando trabajo con la parte partícula de los átomos, pero también puedo hablar de ondas. En particular puedo hablar de la longitud de onda, que es como la separación entre dos mínimos o dos máximos, ¿no? Dos crestas o dos valles de la onda. Entonces resulta que los átomos exhiben ambos comportamientos al mismo tiempo. Ahora, ¿de qué depende que veamos más un comportamiento u otro? Bueno, un elemento fundamental es entender que la velocidad con la que se mueve el átomo y la longitud de la onda que está asociada a ese átomo están relacionadas y esta es otra de las pocas ecuaciones importantes que voy a poner. La longitud de la onda está relacionada como una constante que no me importa, es la constante de Planck, no importa en este momento cuánto vale, dividido entre la masa y la velocidad. Significa que si el átomo se mueve muy rápido, ¿no? Algo dividido entre un número grande, pues es un número chiquito. Entonces, lambda, la longitud de onda, va a ser pequeña. Entonces, eso lo ilustro aquí. Tengo un átomo que se mueve muy rápido, pues la longitud de onda que le toca es cortita. Tengo este que se mueve más lentamente, la longitud de onda que le toca es grande. Y es así como están relacionadas estas dos ideas, ¿ok? Y entonces ya habíamos visto que la velocidad y la temperatura están relacionadas, como la longitud de onda y la velocidad también están relacionadas, yo puedo encontrar una relación entre la longitud y la temperatura. ¿Ok? Entonces vean, nuevamente tengo que la longitud de onda asociada a los átomos del gas va a ser más grande si la temperatura es más baja. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? En un gas a temperatura alta, la longitud de onda es cortita y entonces la separación entre dos átomos va a ser mucho más grande que esa longitud de onda y entonces se va a comportar como un gas de pelotitas. ¿Ok? Las ondas no van a alcanzar a tocarse y a interferir como en el video que les puse de la persona en el lago. ¿Ok? Si empiezo a bajar la temperatura, lo que ocurre es que las longitudes de onda empiezan a crecer porque la velocidad es más baja y pueden superponerse, ¿ok? Pueden superponerse y en particular pueden interferir. Y esa es como la idea más loca, ¿no? De por qué es interesante bajar la temperatura. Pueden interferir y formar, pues, sumarse y formar una gran onda
pero hecha de átomos, ¿ok? Y ese es, más disminuyo la temperatura y más grande es la longitud de onda y por lo tanto más grande es esta onda de materia, ¿ok? Y ese es el concepto detrás de la condensación de Bose-Einstein. Es un estado en donde podemos ver las propiedades microscópicas cuánticas asociadas a la naturaleza de onda de los átomos. ¿Por qué ir al cero absoluto? Bueno, en mi opinión personal, el motivo es simple y llanamente porque ocurren cosas geniales y porque hay física interesante que podemos explorar. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿cuánto tendríamos que enfriar al gas para poder ver a la condensación de Bose-Einstein? ¿No? O sea, ya vimos que podemos enfriar cosas a menos 196 grados. ¿Será eso suficiente o tengo que enfriar más? Bueno, pues resulta que Bose y Einstein predijeron que la temperatura necesaria es de 100 nanokelvin o bien 0.0000001 grados arriba del cero absoluto. Es una temperatura ridículamente baja, ¿no? Es muy próxima a la mínima temperatura permitida por las leyes de la física. Entonces, para poner las cosas en perspectiva, la temperatura del nitrógeno líquido, que mostré al inicio de la charla, pues es como de 196 Celsius o 77 Kelvin. O sea, 77 comparado con este número es un número enorme. Para un condensado de Bose-Einstein, el nitrógeno líquido es una cosa hirviente, como lava hirviente para nosotros. La temperatura del espacio interestelar es de 3 Kelvin. Sigue siendo un número muy grande comparado con este número. El lugar más frío en todo el universo, fuera del planeta Tierra que es conocido, es esta nebulosa que resulta que está a 1 grado Kelvin arriba del cero absoluto. Pero vean, sigue siendo pues 1 billón de veces más grande que la temperatura que nos sirve para ver la condensación de Bose-Einstein. Entonces, intentando poner las cosas en perspectiva, bueno, si vean este mapa, es un mapa de América Latina. Aquí está más o menos la Ciudad de México, aquí está más o menos la ciudad de Río de Janeiro, la separación es como de unos 10,000 kilómetros. Entonces, si yo hiciera la equivalencia de 10,000 kilómetros con 300 grados Kelvin, que es la temperatura ambiente a la que estamos en este momento, pues, ¿qué distancia sería la que le corresponde al condensado de Bose-Einstein? Sería como ir de la Ciudad de México a Morelos. Bueno, pues no, resulta que es mucho menor, ¿no? En esta escala gigantesca, tamaño planeta Tierra, los 100 nanokelvin serían la puntita de un lápiz, ¿ok? Entonces, estamos hablando de temperaturas realmente muy bajas, ¿ok? Las temperaturas que son consideradas las más bajas en todo el universo, hasta donde sabemos, y por lo tanto, el lugar más frío del universo está en el planeta Tierra, en laboratorios, en donde se estudia la condensación de Bose-Einstein, como el que tenemos en el Instituto de Física de la UNAM. ¿Ok? Entonces, ya respondí la primera pregunta del título, ¿no? El título era el objeto más frío del universo. ¿En dónde está? Pues está cerca de nosotros. ¿Ok? Por supuesto, alcanzar esta temperatura fue un enorme reto tecnológico que fue reconocido con el premio Nobel en 2001 y fueron estas tres personas, Eric Cornell, Carl Wyman y Wolfgang Ketterle, quienes se ganaron el premio Nobel. Entonces, yo espero que la curiosidad les haya picado y que tengan muchas ganas de saber cómo se alcanzan estas temperaturas, y entonces yo les voy a ir platicando un poco cómo le hacemos en el laboratorio de materia ultrafría del Instituto de Física de la UNAM. Bueno, entonces, lo que queremos es, aquí tengo otra vez esta imagen de nuestro gas a alta temperatura. Queremos enfriar al menos algunos de estos átomos a la temperatura más baja del universo. Ahora, si vamos a producir el objeto más frío del universo, pues más nos vale aislarlo bien, porque si no, el aire circundante, que va a estar más caliente, lo va a calentar. Entonces, lo que hacemos es que preparamos una cámara, como la que tengo aquí dibujada, y ahí pongo algunos átomos. Esta cámara solo tiene algunos átomos y lo demás está completamente vacío. Es una cámara a ultra alto vacío. Y es ahí en donde enfriamos los átomos y producimos la condensación de Bose-Einstein. Entonces, la idea está en este esquema. Tenemos una celda
que está a ultraalto vacío, conectada a una bomba de vacío que succiona todo lo que está dentro. Es una bomba muy, muy potente. Y tenemos también una región aquí en donde ponemos el material que queremos enfriar y de alguna manera lo vamos a llevar aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo les dije al inicio de la charla, vamos a considerar un gas o un vapor de átomos. Pues lo que hacemos es que ponemos algún material. En nuestro laboratorio utilizamos litio. El litio es un metal sólido a temperatura ambiente. Y lo que hacemos es, primero lo calentamos. Para enfriarlo, primero lo calentamos para formar un vapor, para que se vaporice y algunos de los átomos de ese vapor logren llegar a la celda de vacío en donde los voy a enfriar. Ahora, este es solo un esquema simplificado. Este es el esquema real que tenemos en nuestro laboratorio. Es bastante más complicado, pero esencialmente aquí tenemos el receptáculo en donde ponemos al litio y esta es la celda a ultraalto vacío en donde producimos la muestra. Aquí calentamos al litio y el vapor de litio viaja por estas tuberías hasta que llega de manera muy, muy controlada. ¿Ok? Esta es una fotografía de nuestro sistema. Esta es la cámara de ultraalto vacío. Esta es otra fotografía de la cámara de ultraalto vacío. Vean que tiene ventanas para poder ver lo que ocurre adentro, pero no solo para ver lo que ocurre adentro, sino para poder manipular lo que hay adentro. Ahorita les explico cómo. ¿Ok? Y entonces, básicamente utilizamos dos herramientas principales para manipular a los átomos. De nuevo, yo quiero crear al objeto más frío del universo. No puedo usar pinzas hechas de hierro que van a estar, o de acero que van a estar mucho más calientes. ¿Sí? Entonces, lo que usamos son cosas que no tienen temperatura. Por ejemplo, la luz láser o, por ejemplo, los campos magnéticos. Entonces, déjenme explicar cómo usamos estos elementos. La luz láser puede sonar contradictoria, ¿no? Como se muestra en esta animación, aquí hay un rayo láser y alguien acerca un cerillo y el cerillo se prende, ¿no? Si vamos a la playa y nos asoleamos, la luz del sol nos quema la piel y nos bronceamos. Entonces, ¿cómo es posible que podamos usar luz láser para alcanzar las temperaturas más bajas del universo? Bueno, el concepto clave es que si la luz logra prender al cerillo, significa que la luz y la materia pueden intercambiar energía, ¿ok? Y también momento, que es movimiento, ¿ok? Pero vamos a quedarnos en que luz y materia intercambian energía. Entonces, si uno tiene un laboratorio especializado y entiende muy bien cómo es que el intercambio entre luz y materia, cómo es que el intercambio de energía entre luz y materia ocurre, uno puede manipularlo, usar tecnología para manipular ese intercambio e invertir la dirección de la flecha, que sea la materia la que le dé su energía a la luz y no al revés. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hacemos es que utilizando un rayo láser muy bien controlado, interactúa con algunos átomos que se mueven rápidamente y el resultado es algunos átomos que se mueven más lentamente. Este proceso es bastante complicado. Si alguien tiene dudas, puedo dar más información al final, pero vamos a quedarnos en que como luz y materia intercambian energía, yo puedo controlar que el intercambio de energía ocurra en la otra dirección. Ajá. Entonces, básicamente lo que hacemos es que, bueno, ok, y también les había dicho que necesitábamos campos magnéticos. En realidad no usamos imanes como este, utilizamos electroimanes, bobinas, ¿no? Bobinados como estos, para crear una botella de campo magnético adentro de nuestra cámara de ultraalto vacío para atrapar algunos átomos dentro de ella, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En nuestra cámara de vacío iluminamos con algunos rayos láser que van a enfriar y tenemos estas electroimanes que van a atrapar átomos en la región central en donde los haces de luz se intersectan y enfrían. A esto se le conoce como trampa magneto-óptica y de hecho el desarrollo de esta tecnología fue otro motivo para otro premio Nobel anterior del 97, fue un paso fundamental para alcanzar la condensación de Bose-Einstein. El Nobel se lo ganan Steven Chu, Claude Cohen-Tanuji y William Phillips, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en esta intersección de haces creamos una región
en donde los átomos interactúan con la luz, intercambian energía con la luz y se frenan. Y por eso a esto se le conoce como melaza óptica, porque es como si los átomos entraran a una región viscosa hecha de luz, ¿no? Entonces, en esta animación lo ilustro. Por supuesto, hay un haz láser más adicional que no vemos, que es perpendicular a la pantalla. Y vean cómo los átomos que entran a esa región pues se enfrían. ¿Ok? Y luego, con el campo magnético, yo puedo atrapar algunos de esos átomos fríos. Ajá. Ahora bien, el sistema láser, ¿no? Uno podría pensar, uso algunos apuntadores láser y logro enfriar los átomos. En realidad no, en realidad uno necesita un sistema óptico láser bien complicado para poder controlar la luz y ponerle, sintonizarla de manera que los átomos realmente se enfríen cuando interactúan con ella. Este es un esquema de nuestro sistema óptico que utilizamos en el laboratorio para enfriar a los átomos. Esta es una fotografía, esta es una mesa de 2 metros de largo, retacada de estas dos cajitas son láseres y lo demás son componentes ópticos, espejos, lentes, polarizadores, fibras ópticas que nos permiten controlar la luz de la manera en la que nosotros queremos. ¿Ok? De noche se ve más bonito cuando los láseres están prendidos. Utilizamos luz roja porque a los átomos de litio es la luz que nos sirve para enfriar. Si usáramos otro átomo, utilizaríamos luz láser de otro color, dependiendo de las propiedades de ese átomo. ¿Ok? Y entonces a esta combinación de luz y láseres, perdón, de luz láser y campos magnéticos, se le conoce como trampa magneto-óptica. Ajá. Y este es un video de nuestro laboratorio. Esto es una de las ventanitas de nuestra cámara de ultraalto vacío. Aquí en el fondo se ve la otra, la que está del otro lado. Y lo que van a ver en un segundo es cómo aparece una nubecita de átomos enfriados y atrapados en el campo magnético aquí en el centro. Listo, estos son los átomos fríos, pero esto todavía no es un condensado de Bose-Einstein, ¿ok? Y aquí muevo la cámara para que vean cómo están levitando los átomos, porque están capturados en un campo magnético en el vacío. ¿Ok? Esta es una fotografía de nuestra cámara de ultraalto vacío, ya se las había enseñado, pero todavía no montábamos todo el equipo que está alrededor de ella. Aquí ya ni se entiende lo que se está viendo. Esta es una fotografía de nuestra trampa magneto-óptica. De nuevo, este círculo grande, este círculo de aquí, son todas ventanas como la que se ve aquí. Y aquí en el centro esta mancha brillante es la trampa magneto-óptica, cuya temperatura mínima que logramos alcanzar es más o menos 50 microkelvin. Esta sería una fotografía de nuestro laboratorio. Aquí en el fondo se ve la mesa óptica en donde están los láseres. Aquí se ve nuestra cámara de ultraalto vacío. Vean cómo está todo lleno de equipo para controlar con precisión los campos magnéticos, la luz, el ultraalto vacío, en fin. En la trampa magneto-óptica logramos alcanzar una temperatura de 50 microkelvin, pero la condensación de Bose-Einstein ocurre a 100 nanokelvin. Entonces, 50 microkelvin es 0.405 Kelvin. La condensación de Bose-Einstein son 6 ceros y un 1, ¿ok? Esta temperatura es 100 veces más alta que la que me sirve. Tengo que disminuir, ya tengo una cosa muy fría, pero tengo que enfriarlo 100 veces más para ver la condensación de Bose-Einstein. Resulta que el intercambio de energía entre luz y átomos, que se usó para enfriarlos hasta esta temperatura, ya no me alcanza. Ese intercambio llega a un equilibrio y ya no puedo enfriar más, ¿no? Es como si yo meto una botella de agua al refrigerador y una vez que la botella de agua llega a la temperatura del refrigerador, pues en el refrigerador ya no la puedo enfriar más. Tendría que sacarla de ahí y ponerla en un congelador, ¿ok? Entonces necesitamos una técnica de enfriamiento extra para bajar 100 veces más la temperatura. Y a esa técnica se le conoce como enfriamiento evaporativo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a apagar la luz de los láseres porque ya ese intercambio llegó a su fin y vamos a dejar a los átomos atrapados en la trampa magnética generada con las bobinas.
Pues los átomos están adentro de esta botella magnética que ilustro aquí con esta línea negra. Y como es un electroimán, yo puedo cambiar la profundidad de la botella, que es lo que pongo en esta animación. Ajá. Voy bajando el campo magnético, las paredes van bajando y vean cómo los átomos más energéticos, los rojitos, son los que alcanzan a escapar y lo que me queda va a estar más frío y de esta manera, sacrificando algunos átomos de la muestra, puedo enfriarla lo suficiente como para que me queden solo los átomos más fríos y eventualmente alcancemos la condensación de Bose-Einstein. Entonces, esta es la fase final del enfriamiento. Y lo que les voy a enseñar aquí son unas fotos que están feas, de hecho, las fotos, porque son las primeras fotografías de la condensación de Bose-Einstein que logramos tomar en nuestro laboratorio. Entonces, lo que están viendo aquí, este recuadro azul, es el vacío, ¿no? Azul oscuro significa que no hay átomos. Y ven que hay una mancha azul clarito en medio. Esa mancha son los átomos que hemos atrapado y ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a aplicar el enfriamiento evaporativo para irlos enfriando más y más. Aquí tengo una gráfica como de la densidad de los átomos, entonces es solo la densidad de la nubecita que se ve aquí en medio. Y vean cómo conforme enfrío hay un punto, que en el centro como la nube se va haciendo más y más densa, porque está más y más fría, y hay un punto en donde aparece una mancha muy oscura en el centro. Esto es el condensado Bose-Einstein. Todos los átomos están interfiriendo y formando esta gran onda de materia. Y esta es la señal, este aumento gigante de la densidad es la señal de que la condensación de Bose-Einstein ocurrió. Están viendo unas de las primeras imágenes que produjimos en nuestro laboratorio en el 2018. Aquí seleccioné 3 fotografías, una arriba, otra de la temperatura abajo de la cual ocurre la condensación, otra justo en donde ocurre y otra abajo, muy abajo de la condensación de Bose-Einstein. Estamos muy orgullosos y contentos de decir que este es el primer condensado de Bose-Einstein en México. Se logró el 24 de octubre del 2018 casi a la medianoche. Esta es la hora a la que los laboratorios mejor funcionan, porque todo es más silencioso y tranquilo. Y lo que están viendo aquí es una muestra que tiene unas 40,000 moléculas de litio, ¿ok? Y está a una temperatura menor a los 20 nanokelvin. Ahora, yo les dije, esta cosa se comporta como onda. Entonces, déjenme mostrarles que eso es cierto, ¿ok? Entonces, recuerden que las ondas interfieren. Ajá. Entonces, en un trabajo no está aquí el año, pero es del 96, me parece, este trabajo del grupo de Wolfgang Ketterle, quien se ganó el Nobel por producir el primer condensado de Bose-Einstein. Lo que hace es que produce un condensado de Bose-Einstein. Esta es la fotografía, es un condensado alargado y lo divide en 2, ¿ok? Entonces en vez de una trampa magnética, tienen 2 con una barrera en medio. Entonces tenemos 2 condensados de Bose-Einstein. Lo que sigue en este experimento es que apagan la trampa y los condensados, estas 2 ahora ondas de materia, empiezan a expandirse y empiezan a interferir y obtienen esta fotografía. Ven estos patrones de interferencia muy parecidos a los que tenemos en las ondas de agua en la superficie del lago, y esto demuestra que este gas es una gran onda de materia. En el título de la charla había 2 preguntas. ¿Dónde está el objeto más frío del universo y para qué sirve? Bueno, estas son apenas algunas aplicaciones. El primer ejemplo de cosas que se pueden hacer con sistemas ultrafríos es el redesarrollo de estándares de medición. Entonces, por ejemplo, esta es una fotografía. Si ven, esta fotografía más o menos se parece a la fotografía de nuestro experimento y lo que muestra es un reloj atómico con átomos de iterbio que está en el NIST, ¿no? En la institución en donde trabaja William Phillips, que dio una charla en este ciclo de conferencias. Entonces, una de las aplicaciones importantes de los gases ultrafríos y de las tecnologías que mostré en esta charla es que uno puede construir relojes ultra precisos y redefinir
la manera en la que medimos el tiempo y el concepto mismo de la unidad del segundo. ¿Ok? Esta es una aplicación muy importante. Hay relojes atómicos que utilizan cesio, átomos de cesio, a temperaturas muy, muy bajas, que son los que utilizamos para sincronizar los GPS y la medición actual del tiempo. Otro ejemplo es el desarrollo de sensores de alta precisión. Esta es una propuesta de desarrollar un instrumento de ultra alta precisión para probar teorías fundamentales. Esta es otra de las aplicaciones que los condensados de Bose-Einstein tienen. Sin embargo, en nuestro laboratorio, bueno, no son estas las líneas de investigación que estamos desarrollando. Nosotros más bien estamos interesados en estudiar las propiedades de los condensados de Bose-Einstein y en particular estudiar algo que se le conoce como excitaciones colectivas. Entonces, yo les decía, estos son los sistemas con la menor energía posible, pero no es que tengan cero energía. Lo interesante es ver qué hacen estos sistemas si uno de manera muy controlada les proporciona energía, un poquito de energía, no lo suficiente como para calentarlos y destruirlos, solo un chorrito de energía. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un video en donde estamos zarandeando de alguna manera al condensado de Bose-Einstein, que es esta nubecita amarilla. Los colores desde luego son falsos. Ajá. Y vean cómo el condensado, en lugar de expandirse, hay un punto en donde aparecen unas excitaciones, una modulación periódica. Esto es, de nuevo, otra de las manifestaciones de la naturaleza ondulatoria. En vez de que el sistema se caliente, más bien lo que hace es que forma estos patrones. Es un tipo de excitación colectiva porque ocurre en todo el sistema y son muy interesantes porque las propiedades de estas excitaciones colectivas nos dan información fundamental sobre las propiedades microscópicas de los condensados de Bose-Einstein y de estos sistemas ultrafríos. ¿Ok? Y esto es lo que en este momento estamos, el tipo de investigación que estamos haciendo en el laboratorio. Con esto termino la charla. Sin embargo, para mí es muy importante agradecer a las instituciones que han hecho esto posible, desde luego a la UNAM, al Instituto de Física, a la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM y claro, a CONACYT, que también ha proporcionado fondos. Pero en particular quiero agradecer al Laboratorio Nacional de Materia Cuántica, que es una agrupación de laboratorios de estos temas en el cual mi laboratorio forma parte. Desde luego, este es el trabajo conjunto de muchas personas que no tengo tiempo de mencionarles, estudiantes, colegas, no solo de nuestra universidad, sino de otras instituciones. Sin embargo, sí quisiera hacer una mención especial a la doctora Rocío Jáuregui, cuya fotografía está aquí. Ella es la directora del Laboratorio Nacional de Materia Cuántica, la que el Laboratorio de Materia Ultrafría, bajo mi responsabilidad, está afiliado. Quiero también hacer un agradecimiento y un reconocimiento a el doctor Jackson Poveda. Él es también investigador de nuestro laboratorio y Jackson y yo somos los principales responsables del laboratorio y de los resultados que vieron hoy. Y desde luego también quiero hacer una mención al doctor Manuel Torres, quien fue director del Instituto de Física cuando el laboratorio fue creado y que ciertamente ha sido un partícipe importantísimo en la creación. Y bueno, con esto termino la charla y agradezco mucho la oportunidad de presentar nuestro trabajo y por su atención también. Muchísimas gracias, doctor Semán, de una excelente charla. Estamos muy, muy agradecidos y yo creo que no solo nos diste una perspectiva de esta muy interesante área de investigación, del trabajo que realizas en tu laboratorio, sino que nos llevaste atrás en el tiempo a recordar algunas de las charlas de esta serie. Muchas gracias de nuevo por la charla. En efecto, yo creo que pues una de las joyas del ciclo definitivamente. Y pues enhorabuena, que haya muchos más logros. A todos los que nos acompañan y a todos los que mandaron sus preguntas e hicieron sus comentarios, también les agradecemos como siempre. Ustedes son los que hacen posible que este ciclo continúe. Ahora
ahora le damos la palabra al licenciado Dionisio Mir para que cierre esta sesión. Muchas gracias, Araxi, y muchas gracias también al doctor Jorge Semen, que nos ha hecho una presentación formidable, y la verdad es que pues otra vez confirmamos el acierto de haber constituido, pues gracias a la iniciativa de Araxi desde la Universidad, del Colegio Nacional, de la Universidad de las Américas Puebla, de haber constituido este consorcio como una respuesta a las limitaciones que nos había impuesto la pandemia, en donde ante la dificultad de tener encuentros presenciales, pues diseñaron este mecanismo de comunicación, de información, de compartir conocimiento, de divulgar la ciencia, que nos permite, pues porque ya el consorcio ha alcanzado un volumen muy importante de universidades que participan, pues una audiencia muy diversa, muy plural, muy transversal, que está atentos a estos espacios del conocimiento científico. Nos señala además que el mono no se agotó en la pandemia, y yo creo que tenemos que agradecer unas presentaciones como las del doctor hoy en la tarde, que nos ilustran todo lo que se sabe, pero todo lo que hay que aprender todavía. Y eso pues para nosotros es muy motivador, porque justamente uno de los propósitos que tenemos con estos mecanismos de difusión de la ciencia y del conocimiento es que haya más y más gente que se interese por estos temas. La verdad es que una de esta sí lección de la pandemia es que la ciencia importa y importa mucho. Y lo que queda todavía por hacer, por aprender, por conocer, por divulgar, por compartir, pues es un espacio casi infinito. Y la invitación que aquí se nos hace a que muchos más jóvenes puedan participar de este interés profesional y puedan hacer de su vida en los estudios superiores una vida que se centre en todo este espacio de conocimiento, pues sí es para nosotros un resultado formidable. Le preguntaban al doctor si esta era un área con potencial, y él mismo señalaba que sí, y con un gran potencial, pero para hacerlo efectivo se necesita que él, su equipo y muchos más, yo creo que el doctor estaría muy contento de que muchos más de repente le escribieran a su correo electrónico, le dijeran, oigan, nosotros queremos formar parte de este equipo, sumarnos, aprender más, conocer más. Y en campos pues tan amplios como el de los relojes atómicos, que yo creo que resultaba quizá un sueño que a nadie se hubiera podido ocurrir en épocas tan tempranas como el siglo pasado, y que hoy son una realidad, pero que las aplicaciones que se pueden visualizar son muy diversas, son muy amplias, en muy distintos campos, en la medicina, en la investigación, en todos los, en todos los equipos que puedan estar involucrados a este conocimiento. De veras agradecemos mucho esta presentación, agradecemos mucho al doctor la presentación que nos ha hecho hoy en la tarde, una presentación formidable, justamente ponerle un freno a las preguntas, pues ilustra el interés que despertó, y realmente pues eso para nosotros es muy motivador, y agradecemos también que se sigan sumando a estas pláticas de divulgación. Hemos querido ubicarlo en lo que llamamos la nueva realidad, porque la nueva realidad no se agota en la visión de una pandemia que nos dolió y que nos afectó, sino en todo lo que todavía hay por hacer. Y lo que ya parecía, digamos, un campo muy acotado, muy definido en la física, en la química, en los números, pues ahora resulta que a la luz de los recientes investigaciones, y llamo por recientes a lo que se ha venido en los últimos, a lo que se ha venido avanzando en los últimos 50, 70, 100 años, pues sí ofrece un horizonte que yo creo que hace poco pues nadie hubiera podido imaginar. Así que agradecemos que nos lleven a este mundo del conocimiento. Nos complace apreciar pues que la universidad va siempre a la vanguardia, y que hoy ha estado pues muy dignamente representada la bandera del Instituto de Física de la UNAM con la presentación que nos ha hecho Jorge, y de veras nos motiva que siempre encontremos en nuestros especialistas una respuesta a los avances de la ciencia. Y nos motiva también porque este conocimiento se comparte con muchos otros especialistas, académicos, estudiantes de otras partes del mundo, que a través del consorcio van siguiendo las pláticas como nosotros seguimos las de ellos en los campos, en las áreas de su especialidad.
Así que nuevamente es oportunidad de agradecer a la propia UNAM, en esta ocasión al Instituto de Física, agradecer al Colegio Nacional que se sumó a este esfuerzo y a la UNAM como rostro en este caso, cuyo rostro en este caso, rostro amable, es el rostro de Araxi, que se ha sumado pues con todo entusiasmo a esta iniciativa y que semana a semana nos proponen un tema nuevo, un tema original, un tema de vanguardia, porque lo que se presenta en estas pláticas de los martes son investigaciones en curso, investigaciones a las que se invita a sumarse a todos quienes estén interesados en conocer más de los temas de estas pláticas y en conocer más de los que ustedes nos puedan sugerir. Gracias de veras por habernos acompañado otra vez esta tarde y pues esperamos seguir contando con ustedes. La próxima semana parece algo de ficción, vamos a mirar lo invisible y otras veces hemos reflejado o estudiado sobre lo que es visible, de manera que, como ven, no hay límite en el horizonte de lo que se puede conocer e investigar. Gracias de nuevo a todos, esperamos seguir contando con su presencia y desde luego contamos con ustedes la próxima semana en nuestra presentación de este tema de Milagros Ceballos y en los demás eventos que organiza la UNAM. Este propio jueves vamos a tener nuestro segundo foro sobre el tema sobre los temas que estamos trabajando en el foro 2020. Para nosotros es un privilegio ser este brazo de la universidad, pues que permite poner cada vez más al alcance de mucha gente lo que la universidad está haciendo en materia de docencia, en materia de investigación científica y en materia de difusión de la cultura. Gracias de nuevo a todos y esperamos contar con ustedes en nuestros próximos eventos. Muy buenas tardes.